Bueno, buenas tardes. Estamos iniciando con Bioma este ejercicio. Bueno, esta propuesta tiene cuatro partes y dos apéndices. Primero hablamos del modelo, luego del modelo por sectores, las herramientas, protocolo y APP y unas recomendaciones finales. Bien, quizás lo primero que hay que comentar e importante en la discusión y en el debate científico es que es imposible hablar de vuelta a la normalidad si no hay un descenso comprobado con certeza y datos, ¿verdad? Hay muchas emociones, hay muchas tensiones a nivel político, todo el mundo quiere salir de cuarentena, las empresas quieren operar, o sea, hay mucha presión, pero si no tenemos la evidencia desde el punto de vista científico que la curva epidemiológica está en descenso, sería demasiado riesgoso. En segundo lugar, un modelo tiene que ser lógico y contextualizado. Ustedes habrán visto y oído una cantidad de modelos de Singapur, de muchos países, de Taiwán, eh, pero necesitamos tener un buen contexto de que el modelo se adapte a las circunstancias demográficas, idiosincráticas, culturales del país. En tercer lugar, un modelo debe tener herramientas. No es solo una propuesta teórica, un documento, un PowerPoint y ya. Y finalmente tenemos que considerar riesgos y contingencias, ¿verdad? Bien, un apartado importante que tiene el modelo, lo pueden ver en la lámina 5, son los supuestos. Un supuesto fundamental de cualquier modelo es que la propuesta y la vuelta a la normalidad no es un tema político, sino técnico. Lamentablemente, en nuestro medio, lo que hemos visto y justo entre estos días de mucha tensión es un alto nivel de tensión política. Y lo que sabemos también es que hay una relación, una correlación más bien, entre medidas de distanciamiento y reapertura económica. Ahí en la lámina 5 pueden ver la doble curva médica y económica, y en la medida que, digamos, eh, las, las políticas, programas y cualquier otra herramienta de distanciamiento social se hacen más intensas, el impacto económico es mayor. Ya llevamos 60 días prácticamente de cuarentena y las condiciones económicas del país cada vez están más complicadas. La lámina 6 nos dice cuándo volver a la normalidad. Eh, Pues lo primero que decimos, siendo coherentes con lo que anotábamos al principio, es que eso va a depender de la curva epidémica, ¿verdad? Si se diseñaron medidas de distanciamiento e higiene adecuadas y si el comportamiento de la curva ha sido regular, más o menos el ciclo epidémico, según la evidencia de varios países, es cerca de 90 a 100 días. Entonces, una vez que empieza el descenso, podemos hablar de normalidad. En la lámina 7 hemos expuesto un ejemplo de tipos de curva basadas en el famoso RO o número reproductor básico que se utiliza en los modelos matemáticos. El RO es una medida, es un parámetro teórico que habla de la velocidad y dinamismo de contagio, ¿verdad? Cuando tenemos RO 1 o menor de 1, prácticamente estamos en una situación favorable de control. Si el RO es de 2, la situación se va complicando y así sucesivamente. Para que tengamos una idea, Nueva York llegó a tener un RO de 9. Eso significa que cada persona era capaz de infectar a 9. Y este nivel reproductivo básico RO, digamos, tiene que ver con
la falta de distanciamiento, los lugares de aglomeramiento. En El Salvador actualmente podríamos decir que el RO anda en 1.3, 1.5 y que los centros de mayor contagio hoy por hoy podrían ser los supermercados y los bancos o mercados, que son los lugares en donde está llegando gente de forma continua y donde hay intercambio de objetos. Eh, entonces, esto es un aspecto importante, el control de este número reproductor básico. Yo utilizaba un ejemplo bien sencillo para explicar: si en una comunidad hay 8 pasajes en una colonia y en cada pasaje hay una persona infectada, si el RO es de 1, significa que si salen las 8 personas a la colonia van a contagiar a 8. El problema es que cuando ya hay más contagiados, el RO va subiendo. Si tuviéramos un RO de 4 y salen las 8 personas contagiadas, vamos a tener un nivel de contagio de 32 personas. Entonces, esto es clave. Este es un ejemplo de nuestra curva basada en el modelo de MATLAB. Es un modelo que se hizo público hace unos meses, un modelo bastante bueno que se diseñó en Singapur. Eh, Aquí podríamos ver las etapas, las 5 etapas que identificamos desde el caso 0 del 18 de marzo. Esto está en la lámina 8, en donde tenemos los primeros contagios importados hasta el 24 de marzo, contagios comunitarios leves entre el 24 de marzo y el 1 de mayo, los contagios en ascenso entre el 1 de mayo y 18 o 19 de mayo, la etapa de estabilidad que esperamos que sea desde el 18 de mayo al 20-22 de mayo, y el descenso, que podría ser del 21-22 de mayo hasta el 7 de julio. ¿Verdad? Esto estaría marcando nuestra curva epidemiológica, así como están las cosas. Si hay cambios, si hay una alteración, si se dan aglomeraciones por entrega de paquetes, ayudas, o si se toma una decisión desacertada, todo esto podría cambiar. Si nos mantenemos, esta sería nuestra curva. Bien, llegamos a los posibles escenarios de modelos en la lámina 9. Ahí tenemos 3 modelos básicos: por cuarentena, por sectores y por datos. Un modelo por datos sería, por ejemplo, considerando el número de DUI, el número de placa, y haciendo las restricciones por día, ¿verdad? Algo así como lo que tenemos actualmente ahora con los DUI. ¿Verdad? Nada más que aquí está un poco más radicalizado a 2 cifras por día. Eso implicaría que más o menos tendríamos el 20% de la población al día en la calle. Eh, este modelo tiene alguna ventaja, que se puede dar una reactivación parcial, pero hay desventajas de rebrotes. Por ejemplo, en España implementaron este modelo e inclusive pusieron horarios para que por grupos etarios los jóvenes salían a una hora, los niños con los adultos a otro y los adultos mayores a otra hora. Luego tenemos el modelo por sectores, que es un modelo que básicamente identifica a sectores industriales, productivos o empresariales por aglomeramientos. Primero saldrían los sectores con limitado aglomeramiento, como pesca y agricultura, luego sectores empresariales pequeños y medianos, y por último los grandes sectores, ¿verdad? Ahí también hay ventajas de reactivación y desventajas de riesgo. Y el modelo de cuarentena domiciliar, que se ha implementado en algunos países, más radical, en el cual se mantienen las medidas sin cambio, como lo que pretende el gobierno ahora, que estemos 15 días más encerrados. Es un modelo que tiene mayor control epidemiológico, pero que tiene una desventaja en el deterioro de la economía. Finalmente, visto estos modelos, lo que sí es importante, que el que sea, tiene que ser ordenado y planificado. Es decir, no podemos implementar un modelo con criterio político, de forma apresurada.
Segundo, se tienen que crear protocolos sanitarios en los sectores. Cada sector, dependiendo de sus características, tiene que crear sus propios protocolos de higiene, de distanciamiento social, de medidas de control de desinfección. Tercero, se deben cuidar siempre las medidas de distanciamiento social e higiene, el uso de mascarilla permanente, el lavado de manos permanente. Cuarto, se tiene que hacer un monitoreo epidemiológico y aplicación de pruebas de la forma más rápida posible. Y quinto, los riesgos del rebrote de contagio implica apagar de nuevo el país, que es un riesgo que no queremos tomar. Bien, la lámina 11 vemos el modelo por sectores. Aquí tenemos algunos, en el 2.1, lámina 12, algunos elementos que aceleran la curva, por ejemplo, actividades deportivas, falta de higiene, uso de transporte público, avión, autobuses, iglesias, concentraciones masivas, no uso de mascarillas o habilitación de colegios. Los colegios y escuelas en todas las epidemias resultan ser uno de los centros neurálgicos de contagio, ¿verdad? Entonces, estos elementos creo que son importantes tenerlos en cuenta. En la lámina 13 se presenta la pirámide sanitaria de elementos que tenemos que considerar de ahora hasta diciembre. Lavado de manos y uso de mascarilla regular, distanciamiento social siempre a nivel laboral, sobre todo salvaguardar a mayores de 70 años y enfermos que no estén en contacto con otras personas en ambientes laborales, y la cuarentena también para retornados y sospechosos, ¿verdad? Que es una medida importante. Aquí tenemos otro punto de vista de progresividad y sectores por riesgo de contagios. Es una lámina bastante ilustrativa, en donde podemos ver desde el ambiente más protegido, como es la casa, hasta los ambientes más peligrosos, con mayores niveles de contagio, como son los hospitales, transporte público, le sigue banco, ascensores, cines, centros de estudio, eventos, supermercados, restaurantes, consultorio médico, farmacias, vías públicas y vehículos. Creo que esto es una lámina muy ilustrativa para entender dónde están los puntos de riesgo. En la lámina 15, las consideraciones sectoriales, hemos identificado 3 escenarios, ¿verdad? En base a las aglomeraciones, como decíamos anteriormente. Cada sector podría tener su política de switch off en caso de rebrote y deberíamos de estar preparados. Partiendo de este parámetro de los 90 días, podríamos decir que a partir del 18 de junio ya podríamos planificar bien la vuelta a la normalidad. Aquí hemos puesto la lógica de las fases epidemiológicas en 3 fases. La fase 1, el inicio del descenso. La fase 2, la vigilancia del descenso. Y la fase 3, cuando el RO o número reproductor básico es de 1 o menor de 1. Y esas son las posibles fechas. O sea, desde hoy al 19 de junio estaríamos en descenso. Del 19 de junio al 19 de agosto, la vigilancia del descenso permanente. Y del 19 de agosto en adelante, creo ya que se pensaría en una reactivación, digamos, más significativa. Aquí tenemos 3 propuestas por sectores. Como pueden ver, hemos identificado sectores de primera necesidad o por aglomeramientos, con algunas medidas preventivas, por ejemplo, pesca artesanal, 2 personas por embarcación, agricultura con medidas de desinfección y distanciamiento, supermercados con ingreso controlado, consulta médica con citas, farmacia y ferreterías con ingreso controlado, mercados con ingreso controlado, oficinas de gobierno con cita o ingreso controlado,
hostelería según capacidad y con medidas de desinfección, tiendas, gasolineras, banca, talleres y oficinas administrativas con medidas de desinfección, transporte público con pasajeros sentados y parques con medidas municipales. Esto sería la fase 1 que estaríamos considerando la del 19 de mayo al 19 de junio. En la fase 2 identificamos en la lámina 18 centros comerciales, restaurantes y bares, call center, empresas o fábricas entre 10 y 100 empleados, considerando el metraje cuadrado, aeropuertos, puertos y fronteras, cada uno con sus medidas alternativas. Centros comerciales con ingreso controlado, bares y restaurantes con mesas distanciadas, call center con distancia entre estaciones de trabajo, fábricas con distanciamiento y aeropuertos, puertos y fronteras con estrictas medidas de control e ingreso, cuarentena e ingresos o vuelos controlados diarios según capacidad. Y en la fase 3, ahí ya tendríamos escuelas, colegios y universidades, congresos y conferencias, eventos deportivos, conciertos, discotecas, fiestas, maquilas y iglesias, fábricas con más de 100 empleados y personas mayores de 70 años con ciertas restricciones. Entonces, esos serían los 3 bloques que hemos propuesto como para considerar. En la lámina 20 pueden ver un cuadro de visión global, que es lo mismo que decimos anteriormente, pero con porcentajes y fechas, ¿verdad? Cada sector con una estimación porcentual, agricultura, banca, comercio y comercio van desde el 10% en adelante hasta el 100%, oficinas de gobierno, bares, deportes sin contacto, comercio, consulta médica, todos inician hasta el 30%, el 19 de mayo y así sucesivamente. Vamos a las herramientas. Creemos que hay 2 herramientas importantes a considerar, protocolos y una APP. Los protocolos, si alguien tiene interés en la página del observatorio COVID-19.sb, en el área de boletines hay una proforma de protocolo. El protocolo es un instrumento sanitario laboral que tiene que estar alineado con el Ministerio de Trabajo y el MinSal. Su diseño debe ser por sector y debe contener medidas de higiene, medidas de distanciamiento, progresión y rotación laboral, indicaciones laborales específicas, disposiciones de mobiliario y equipo, controles de ingreso y recomendaciones. Ese protocolo que propusimos lo diseñamos para el sistema educativo, pero es fácilmente adaptable, se puede editar y modificar. En la lámina 23 presentamos la APP Sin COVID, es una apuesta nueva que mañana va a estar disponible para una prueba masiva a nivel de la universidad y esperamos que viernes o sábado ya pueda estar disponible para el público en general. ¿De qué se trata esta aplicación? Como bien lo pueden ver en la lámina 24, el objetivo es facilitar la vuelta a la normalidad a organizaciones, empresas, universidades, oficinas, bajo el principio de identificación de sujetos inmunes o no contagiados. Esto es ya como van a ver más adelante, es una herramienta que siempre tiene un riesgo porque COVID tiene muchos pacientes asintomáticos. Sin embargo, se hace un examen a través de 8 preguntas. ¿Cómo funciona la APP? Tiene una arquitectura muy sencilla. Se crean los edificios, es el primer paso. Si en mi empresa, organización o colegio o universidad hay 2 o 3 o 4 o 5 edificios, se van creando. Luego se cargan las comunidades que hay en cada edificio. Por ejemplo, en un edificio puede estar la comunidad de contabilidad, en otra planta la comunidad de ventas o la comunidad de la dirección de investigación, como sea. La aplicación es flexible para crear los edificios que sean necesarios y las comunidades que sean necesarias. Una vez que se crean las comunidades, se nombra un líder de la comunidad
y ese líder de la comunidad carga a su comunidad. Si en su comunidad hay 4 personas, Juan, María, Pedro y Rosario, las carga a la aplicación, ¿verdad? Si son 5, 5, si son 10, 10. Una vez que carga a las personas, se trabaja en base a 8 preguntas. 8 preguntas que tienen una respuesta esperada o posible, ¿verdad? La primera pregunta es si usted ha tenido síntomas: gripe, fiebre, tos seca, rinitis, dolor de cabeza, disnea, pérdida de gusto, olfato, cansancio en los últimos 5 días. Si la persona contesta sí, vamos bien. Si contesta una de las preguntas de forma no esperada, esa persona ya quedaría en teletrabajo en la aplicación. Al final la aplicación te da el estatus de la comunidad y del edificio. Y te dice, en este edificio hay 3 comunidades y hay 15 personas, de las cuales 12 han contestado como lo esperado y 3 están en teletrabajo. La segunda pregunta es si ha ingresado a su casa personal doméstico, jardinero u otros externos en los últimos 15 días. Si ha ingresado alguien externo a tu familia, puede haber un riesgo. O sea, si no ha ingresado nadie, no hay problema. Si ha ingresado alguien, hay un riesgo. Tercero, se pregunta si ha desinfectado todo lo que ingresa en su casa en los últimos 15 días. Cuarto, se le pregunta si cuando ha salido ha aplicado las medidas de bioseguridad, uso de mascarilla y lavado de manos. Quinto, se pregunta si ha visitado hospitales en los últimos 15 días. Sexto, si alguno en su familia ha estado en un centro de contención, aislamiento o albergue. Séptimo, se pregunta en una escala de 4 cuánto ha cumplido la cuarentena familiar, si nada, poco, bastante o mucho. Y por último, se pregunta, en caso que haya sido diagnosticado mediante prueba de COVID, si han pasado 15 días. Entonces, si las 8 preguntas son contestadas de la forma esperada, la aplicación la va a ubicar como persona confiable. Si una de las preguntas no es contestada como lo esperado, esa persona queda en teletrabajo. Así que esta herramienta nos permite facilitar la vuelta a la normalidad en base a un concepto de no contagiado o inmune en base a la confianza, ¿verdad? Ahí hay algunos ejemplos en las láminas de cómo se ve la aplicación y cómo sería la configuración. Finalmente, y para ir cerrando, algunas recomendaciones finales. Lo primero que decimos es que para muchas organizaciones llegamos a una nueva normalidad muy afectado de diverso modo, ¿verdad? En esta pandemia hay sectores ganadores y perdedores. Las empresas que están haciendo mascarillas y alcohol gel son las grandes ganadoras, y otras como restaurantes, bares y colegios la están pasando mal. Pero también creemos que hay oportunidades, ¿verdad? Habrá que examinarlas y revisarlas. Otro aspecto importante en las consideraciones para organizaciones son las circunstancias económicas. Hay una marcada caída de remesas, un desempleo muy fuerte en Estados Unidos y un descenso en las remesas que se acerca al 30-40% de lo esperado en el mes, lo cual, como ustedes se podrán imaginar, nos pone en un escenario muy complicado para planificar el futuro, más el desempleo local, más el endeudamiento local. Es un cóctel bastante peligroso desde el punto de vista económico. Para muchas empresas a nivel empresarial será como empezar de cero. Se puede pensar en rediseño empresarial orientado a aspectos de supervivencia humana. Habrá que hacer revisión, reducción de gastos a la mínima expresión, anteponiendo los criterios humanos a los mercantiles. Hay muchas empresas que se han portado muy bien y otras que se han portado no tan bien, que han cerrado y han despedido a la gente, ¿verdad? Otra recomendación, la reorganización de tiempos, horarios y espacios.
revisar los calendarios de compromisos y en su mapa de amenazas ubicar rebrotes y switch off de la empresa. A nivel gubernamental creemos que es importante crear una política nacional con alcance municipal de último empleador debido al desempleo que va a haber, orientado a contratos de corta duración para generar empleos precarios, pero empleos al fin que permitan generar ingresos. Segundo, crear facilidades fiscales para micro y pequeña empresa, al menos por un año, creo yo que eso es importante. Tercero, compensar los desequilibrios fiscales gravando con más fuerza los bienes suntuarios y de lujo, que siempre los ha habido y los habrá, carros de marcas de lujo y otros bienes suntuarios, y revisar los gastos, reducir personal, pero a su vez crear empresas mixtas de outsourcing para nuevas necesidades. Aquí hemos propuesto en la lámina 37 un mapa de algunas nuevas necesidades post-COVID, el tema de bioseguridad, mascarillas y alcohol, servicios delivery para mensajería, mercado a domicilio, e-commerce, diseño web y servicios web, capacitación docente online, la necesidad de tablet y laptop de bajo costo, transformación digital de empresas, consulta médica a domicilio, educación online, call center y IoT, Internet de las Cosas. También hay algunas recomendaciones a nivel educativo que no me voy a entretener, que son recomendaciones de índole didáctico. Eh, en la lámina 38 hay una nota con un impacto potencial de menos 30% de la matrícula que van a tener la mayoría de instituciones educativas. No obstante, hay algunas propuestas para valorar qué hacer. Luego, dos comentarios para cerrar el apéndice del modelo 10.4 que creó el Instituto Weizmann de Israel, que propone 10 días de cuarentena por 4 de trabajo, esto basado justamente en el RO, número reproductor básico, y en el periodo de latencia del virus. Es un modelo bueno, pero es para un país donde hay condiciones productivas muy desarrolladas, ¿verdad? En donde tú puedas ir generando ese cambio. Y por último, el modelo del INCAE, que es un excelente modelo técnico con fuertes argumentos y criterios, pero a mi modo de ver es muy complejo los cálculos técnicos de los índices de apertura y de las condiciones de alerta, dada la alta densidad poblacional de los sectores urbanos y lo volátil de la dinámica en los cambios de giros comerciales de micros y pequeñas empresas, lo cual sería complejo hacer mediciones y además demandaría una gerencia específica con un nivel administrativo municipal, o sea, habría que tener 262 unidades. Así que, bueno, este es el material que preparamos y que compartimos. Esperamos que pueda ser útil, que se pueda leer, dar a conocer y pues nuestro amigo de Bioma nos dirá si nos van a llegar preguntas a través de WhatsApp o a través de otro medio para ir intentándolas contestar, ¿verdad? Así que, bueno, aquí tenemos la primera pregunta, es ¿quién debería de asumir los costos de ese retorno? Es un tema muy importante y creo que eso dependerá de la vulnerabilidad del sector, ¿verdad? Sectores más vulnerables necesitarán ayudas para volver al retorno y sectores, digamos, con una capacidad empresarial fuerte, pues lo podrán pagar ellos, ¿verdad? En caso que tengan las reservas financieras. Pero es una cuestión de criterio, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el comercio informal, micro y pequeña empresa va a necesitar ayuda porque ya a estas alturas deben estar quebrados o al borde de la quiebra y se habla de mucha ayuda en todos estos decretos que nadie entiende y que todos los días lo cambian. El problema es que no son confiables, no hay certeza y
y pues nos tocará seguir esperando. Eh, con el tema de fases, otra pregunta que llega por acá. Bueno, habíamos dicho en los comentarios que en nuestro modelo matemático SEIR y en el eh, para nosotros esta semana estamos en el pico de la curva, 18, 19, 20 de mayo, iniciaríamos el descenso. Eh, Vale la pena notar que hay otro modelo de la Universidad de El Salvador, muy respetable, que propone el pico de la curva para primera o segunda semana de junio. Es un modelo del Centro de Modelamiento Matemático de la UES. El nuestro lo propone para ahora, para esta semana. Por lo tanto, creería que la próxima semana estaríamos en la dinámica del descenso y ya se podría pensar en vuelta a la normalidad. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo y ha sido un gusto agradecerle a Bioma eh, que haya facilitado esta charla. Hemos tenido diversos problemas técnicos con la configuración, lamentablemente no pudimos proyectar el PowerPoint en pantalla, pero me imagino que ya lo tienen y no duden en escribirnos, en dar a conocer la propuesta, en generar debate, discusión, que es lo que necesitamos en el país, ¿verdad? Más que política, ciencia, ¿verdad? Bioma es una herramienta de ciencia que se ha dedicado a difundir cosas científicas y eso es muy importante para el desarrollo cultural, social, económico y político de El Salvador. Así que les agradezco mucho la atención, espero que haya sido de interés y estamos en contacto. Buenas tardes y gracias por atender este webinar.